En este video hablaremos sobre la filosofía de la educación como tema central. De ahí desglosaremos cada uno de los temas y mencionaremos los aspectos más importantes de los mismos. En cuanto a la filosofía de la educación, se refiere a una disciplina moderna que estudia el fenómeno educativo, como también se hace mención del concepto, objetivo y cada una de sus áreas de estudio. Como siguiente tema tenemos a los precursores de la filosofía educativa, en el cual mencionamos sus aportaciones más importantes, como por ejemplo la mayéutica, la dialéctica y la teoría de la evolución, y se explica a detalle en qué consiste cada una de ellas. La filosofía de la educación como disciplina académica nos habla sobre el estudio del fenómeno educativo y la elaboración del cuerpo de una doctrina, que nos facilita la educación y la comprensión del sentido, tanto como las implicaciones antropológicas. Pasando a la teleología de la educación, ahí hacemos mención tanto del origen de este concepto como de los objetivos que tiene como tal y se relacionan de forma implícita o explícita en la problemática pedagógica. Asimismo, se incluye la relación con las prácticas educativas. Y finalmente, abordaremos el tema de antropología de la educación, la cual nos habla de que esta rama filosófica estudia el papel de las técnicas y el sistema educativo en cuanto a la personalidad infantil y juvenil en los procesos de continuidad y cambio del sistema sociocultural, agregando el concepto, objetivo y relevancia que tiene en las prácticas educativas. La filosofía de la educación es una disciplina relativamente moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación ultimativa sobre la educación humana y su pedagogía de enseñanza. Así, la filosofía de la educación se distingue de las demás materias filosóficas y pedagógicas por su objeto de estudio, la metodología que emplea y el fin que se propone alcanzar. Su objetivo propio es el estudio del fenómeno educativo en toda su amplitud, los agentes, procesos y escenarios donde se desarrolla el binomio enseñanza-aprendizaje. Tiene como fin inmediato la elaboración de un cuerpo de doctrina que facilite a los profesionales de la educación la comprensión del sentido y las implicaciones antropológicas y éticas de su tarea, para mejorar su actividad práctica. En definitiva, la filosofía de la educación no pretende elaborar una gran teoría, en el sentido epistemológico fuerte de la palabra, un sistema unificado de proporciones semejante a las teorías científicas, sino llevar a cabo una reflexión crítica y sistemática sobre la educación de la que se pueden extraer conclusiones que permitan entender y afrontar mejor los problemas de la práctica educativa. Las áreas de estudio. 1. La filosofía de la educación descriptiva analiza filosóficamente lo que sucede en el proceso educativo. 2. La filosofía de la educación para educadores elabora una especie de antología de cuestiones filosóficas que se consideran de interés para los profesionales. 3. Se ha cultivado también una filosofía de la educación como análisis metafísico de cuestiones educativas, la estructura entitativa del ser educacional, la esencia de la educación y sus causas, la teleología ordenadora de todo el proceso, etc. 4. La filosofía analítica de la educación trata de clarificar el contenido conceptual de los términos del lenguaje que se emplea en el contexto de la educación. 5. Hay autores que defienden una filosofía de la educación reflexiva, sobre todo los supuestos y profundos de la educación, que integre un buen conocimiento de la historia y las conclusiones de la antropología filosófica. 6. El enfoque deductivo en la filosofía de la educación o estudio de las escuelas de filosofía, llamado coloquialmente de los ismos, busca explicitar las consecuencias educativas que se pueden extraer de los principales sistemas filosóficos, como lo son el racionalismo, el empirismo, existencialismo, etc.
Pensadores de la filosofía educativa y sus aportes. La mayéutica es el método aplicado por Sócrates, a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra conocimientos. Mayéutica es una simple palabra que se traduce como obstetricia, es decir, la que se ocupa del parto o embarazo. Sócrates modificó el significado médico que tenía mayéutica y lo reorientó al ámbito filosófico, mientras el significado real de mayéutica es el arte de hacer nacer. Sócrates lo focalizó en el arte de hacer nacer o arte de dar a luz al humano pensador. La técnica consiste en preguntar al interlocutor acerca de algo y luego se procede a debatir la respuesta dada por medio del establecimiento de conceptos generales. La dialéctica es el arte de persuadir, debatir y razonar ideas diferentes en un discurso. La dialéctica consiste en presentar una idea principal o concepto, denominado tesis, al cual se le contraponen diferentes argumentos e ideas, conocidas como antítesis. Ahora bien, para solventar esta oposición de ideas surge la síntesis, que se presenta como una nueva manera de comprender el tema. La dialéctica también es conocida como una manera de filosofar. Su concepto fue debatido por años por diversos filósofos. Sin embargo, fue Platón el pionero de la dialéctica al emplearla en sus diálogos como método para llegar a la verdad. No obstante, también la dialéctica puede ser vista en sentido peyorativo por el uso exagerado de las sutilezas. Por otra parte, el término dialéctico es usado como adjetivo para identificar al individuo que profesa la dialéctica. La dialéctica, como sistema filosófico, trata sobre el raciocinio y sus leyes, formas y modos de expresión. Como fue dicho anteriormente, Platón fue el primero en usar y señalar a la dialéctica como técnica y método para responder algo, ya que a través de esta se puede llegar a la verdad. Teoría de la evolución según Aristóteles. Aristóteles desarrolló su escala de la naturaleza para explicar su concepto del avance de las cosas vivientes desde lo inanimado a las plantas, luego a los animales y finalmente al hombre. El primer peldaño se encuentran los 4 elementos sublunares, en orden de lo inferior a lo superior: tierra, agua, aire y fuego. El segundo grado está constituido por las sustancias homohoméricas, es decir, aquellas cuyas partes son homogéneas como los minerales o tejidos. El tercer grado los constituyen los cuerpos anohoméricos, a saber, los órganos como por ejemplo el corazón. Son entonces entidades más complejas que las del estrato anterior y cuya materia próxima la constituyen los tejidos y su forma la función que el órgano cumple. El ojo, por ejemplo, la visión. En cuarto lugar tenemos las plantas, el reino vegetal. Su forma la constituye la vida vegetal o vida vegetativa. El quinto lo constituye el reino animal. Forma la constituye el alma o vida sensitiva, cuyas funciones son la capacidad de tener percepciones y, en consecuencia, la facultad de sentir placer y dolor. Por último, el hombre constituye el sexto grado. Su materia próxima es la vida sensitiva y su forma es el alma racional, la razón.
Digamos que la razón es la capacidad de conocer las formas. Estas están en las cosas como constituyendo su esencia, pero para nuestro conocimiento sensible lo están solo implícitamente. El siguiente tema es el de la filosofía de la educación como disciplina académica. Richard Peters fue el autor y creador de este tema, de la filosofía de la educación como disciplina académica. La filosofía de la educación como disciplina tiene como fin inmediato la elaboración de un cuerpo de doctrina que facilita a los profesionales de la educación la comprensión del sentido y las implicaciones antropológicas. También es una meta disciplinaria del conocimiento en el cual vamos más allá del fenómeno educativo. La idea central es la reflexión racional de la educación. Esta rama de la filosofía nos hace reflexionar sobre la educación y su problemática. Analizamos teorías pedagógicas, efectuamos la crítica de las teorías educacionales y deducimos principios generales de la educación. Tratamos también sobre la esencia y el valor, la finalidad y el sentido, las posibilidades y los límites en extensión. Algunas características sobre el tema de la filosofía de la educación como disciplina académica son estas. Tenemos que utilizar una serie de metodologías filosóficas para su concreta elaboración. Su metodología se aplica como adentro del campo educativo. Es un tipo de disciplina de tipo teórica que incluye una serie de raíces filosóficas. Es considerada también como un tipo de saber teológico en el campo educativo. Además de estudiar la educación, también realizamos estudios sobre los individuos y sobre procesos que se utilizan para enseñar. Teleología de la educación. Concepto. Teleología de la educación. El vocablo teleología proviene del griego telos, que significa fin, objetivo, propósito, y logos, que significa tratado. Es decir, que la teleología es el estudio de los fines objetivos y propósitos. La teleología educativa, en consecuencia, es un capítulo fundamental de la filosofía de la educación, que se encarga de estudiar los fines que el hombre se propone alcanzar mediante la educación. Objetivo. Los fines contienen a los objetivos como propósitos inmediatos para alcanzar aquellos y que los principios son declaraciones generales. La teleología educativa se refiere a los principios, fines y objetivos de la educación. Los fines de la educación participan implícita o explícitamente en toda la problemática pedagógica. El concepto de educación debe hacer referencia a las condiciones socioculturales que se explican a través de las leyes y las funciones de la educación. La teleología analiza las funciones de la educación y sus rasgos específicos. Prácticas educativas. Los términos educativos se basan en ofrecer iguales oportunidades en el país, en donde haya principios educativos, humanos, científicos, culturales y espirituales, en donde los estudiantes se preparan para el trabajo, para resolver sus problemas económicos, sociales y en donde existan las mejoras de vida. ¿Qué es la antropología de la educación? Rama de la antropología que estudia el papel de las técnicas del sistema educativo en la configuración de la personalidad infantil y juvenil, en los procesos de continuidad y cambios del sistema sociocultural en los grupos humanos. Se desarrolló con una orientación más sociológica a la antropología pedagógica, desarrollada en las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Tiene como objetivo identificar cómo se educa al ser humano y para qué se debe educar, determinando cuáles son las estrategias y metodologías a seguir para formar un buen hombre. Sirve para concientizar en los temas de ciudadanía y conveniencia social, abriendo la perspectiva más allá de los centros educativos. El foco se amplía progresivamente hasta iluminar el asunto de cómo la cultura incide a la formación de la persona.
Aporta conocimientos sistemáticos porque lleva a cabo investigaciones sobre los modos, valores y estilos de vida de quien se educa, sobre el proceso y sobre los contextos e instituciones donde se lleva a cabo la educación, desde una perspectiva antropológica. La filosofía de la educación como filosofía práctica. Es aquella filosofía que enfatiza las relaciones entre el pensamiento, la acción humana y sus efectos, principalmente de la ética y la filosofía política, es decir, designa el conjunto de disciplinas filosóficas que estudian la acción humana y sus fines. Trata sobre operables con el fin de conocerlos y no de actuar. Es derivada del orden humano solamente en lo que se refiere a los principios generales, no a la dirección del obrar concreto. La filosofía de la educación como saber práctico es subordinada a la ética. Como conclusión, la filosofía de la educación permite establecer los fundamentos filosóficos de la teoría pedagógica que sustenta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, la filosofía de la educación sirve de base a los fundamentos sociológicos y psicológicos de dicho proceso, además de que hay precursores como Sócrates, Platón y Aristóteles que aportaron cosas a esta filosofía. Asimismo, hay otras doctrinas que están relacionadas con la filosofía educativa como la teleología y la antropología. Con los temas vistos anteriormente, concluyo que todos y cada uno de ellos son muy importantes en nuestra formación como alumnos de pedagogía, ya que ésta nos brinda un gran conocimiento respecto a cómo se relaciona todo lo que vimos con la carrera. También considero que en este tema adquirimos un conocimiento muy significativo para nuestra formación. Mi conclusión sobre la filosofía de la educación como disciplina académica es que tiene como fin inmediato una elaboración de un cuerpo de doctrina que facilita a los profesionales de la educación la comprensión del sentido y las implicaciones antropológicas y éticas de su tarea para mejorar su actividad práctica. En ese contexto, la filosofía de la educación se define como la aproximación al mundo de los fenómenos educativos desde una perspectiva filosófica. Se encuadra por lo tanto en el ámbito de la filosofía práctica, pues constituye un saber de la acción para la acción y desde la acción. En consecuencia, a su principal no es tanto la contemplación de la realidad educativa como su mejoría. La filosofía de la educación no siempre es valorada adecuadamente por parte de filósofos. Algunos la consideran una filosofía de segunda clase. En resumen, los aportes de estos destacables filosóficos han perdurado por años y han impactado hasta nuestra época. Son de importancia ya que reflejan métodos educativos de los cuales aún en la actualidad se han estado llevando a cabo y han hecho que el ser humano por años genere un razonamiento gracias a dichos aportes. La filosofía de la educación es de importancia, ya que trata de comprender e interpretar la educación en relación con la realidad, sin perder el punto de vista de esta. Reflexiona sobre su naturaleza, esencia y valores de la educación. Genera ser constructivo y que razones, el que te cuestiones de lo que ocurre para así obtener una respuesta.
Al igual que debemos de conocer el origen de esta filosofía y quiénes fueron los que hicieron que resonara y se retomaran sus bases filosóficas. También un punto destacable es mencionar la antropología, ya que se enfoca en cómo educar al ser humano, ya que ésta determina cuáles estrategias y metodologías a seguir y por consecuencia formar a un buen hombre. Es de importancia tomar en cuenta a la filosofía de la educación, ya que con ella se pueden formar estudiantes que razonen y así generen un entendimiento profundo. Por ello, la filosofía debe ser parte de los planes educativos, ya que el mundo en el que vivimos está empapado de ideas filosóficas.